Bienvenido. En esta ocasión vamos a aprender a elaborar un histograma como el que tenemos aquí. Veremos cómo definir los límites inferior y superior del histograma, así como los límites inferior y superior de cada una de las barras. También aprenderemos a determinar el número de barras que debe tener el histograma y agregaremos el título del histograma, también las etiquetas del eje X y las etiquetas del eje Y. Entonces, procedamos. Para empezar, vamos a decir que un histograma se utiliza cuando tenemos variables cuantitativas, generalmente de tipo continuas, o cuando las variables son discretas, pero tenemos una gran cantidad de datos. En este ejemplo, abrimos aquí el Workspace. Vamos a trabajar con la tabla pacientes. Esta tabla contiene los datos de 40 pacientes. Para el ejemplo, vamos a utilizar la variable edad. La variable edad registra las edades de estos 40 pacientes. Esta es la misma variable que utilizamos para elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, ahora cerramos el Workspace y para poder elaborar nuestro histograma, vamos a crear un archivo de script. Recuerda, te vas a Create, eliges Script File y se va a abrir una pestaña como la que tenemos aquí, pero en blanco. También vamos a abrir la consola de R, que será el lugar donde aparecen los resultados que vamos ejecutando. Entonces, para dibujar nuestro histograma, primero vamos a agregar la tabla pacientes. Escribimos attach y entre paréntesis el nombre de la tabla, que en este caso la tabla se llama pacientes. Ahora presionamos control enter y vemos que se ha cargado la tabla pacientes. Ya podemos trabajar con esta tabla. Ahora, antes de hacer el histograma, vamos a obtener un resumen de la variable con la que vamos a trabajar para darnos una idea de su comportamiento. Entonces escribimos summary y entre paréntesis el nombre de la variable. En este caso hemos dicho que vamos a trabajar con la variable edad. Ahora presionamos control enter y vemos aquí en la parte inferior tenemos el resumen estadístico de la variable edad. Lo que nos interesa en este momento es el valor mínimo, que es 26, y el valor máximo, que es 75. Es decir, los valores de la variable edad van de 26 hasta 75. Entonces, nuestro histograma tendrá ese rango desde 26 hasta 75. Ahora procedamos a dibujar el histograma. En R tenemos la función ist y entre paréntesis el nombre de la variable, edad. Cerramos el paréntesis, ponemos control enter y vemos como R nos dibuja nuestro histograma. En este caso tenemos un histograma de 10 barras. También tenemos aquí el título, que está en inglés, la etiqueta que es correcta, edad, y la frecuencia, que también está en inglés. Más adelante veremos cómo personalizar las etiquetas. También en R podemos determinar el número de barras que nosotros vamos a necesitar. Entonces cerramos el histograma y ahora sí, nuevamente escribimos ist y entre paréntesis la variable edad, ponemos coma, escribimos breaks, igual, y aquí le vamos a indicar el número de barras que nosotros queremos. Por ejemplo, ponemos 5, cerramos el paréntesis, presionamos control enter y vemos como R nos dibuja el histograma con las 5 barras que le solicitamos. Pero no basta esto. A veces vamos a necesitar definir no solo el número de barras, sino también la amplitud de cada una de las barras, es decir, el valor mínimo y el valor máximo de cada una de las barras. Veamos cómo hacerlo. Nuevamente escribimos ist, abrimos paréntesis, edad, coma, y ahora en vez de escribir breaks, escribimos sec, abrimos paréntesis. En primer lugar escribimos el valor mínimo del histograma, luego el valor máximo del histograma y la amplitud de cada uno de los intervalos.
es decir, de cada una de las barras. Entonces, el valor mínimo, como podemos ver en el resumen, es 26, pero nosotros lo vamos a poner en 25. Luego escribimos coma, el valor máximo, que es 75. Ponemos 75, coma, y la amplitud de cada una de las barras. Entonces, vamos a decirle que queremos que la amplitud de intervalo de las barras sea de 5. Cerramos este paréntesis y cerramos el paréntesis principal del histograma. Ahora presionamos Control Enter y vemos cómo efectivamente nos ha dibujado el histograma de acuerdo a las indicaciones que le dimos. Pero aquí en el eje X vemos que no se han dibujado todos los valores. Solo tenemos de 30 hasta el 70 y va de 10 en 10. Queremos que nos dibuje el primer valor y también el último valor y también los intervalos en que se separan cada una de las barras. Entonces, para ello, nuevamente escribimos is, vamos a poner todo tal como está, edad, coma, sec, entre paréntesis, 25,75,5, cerramos estos paréntesis y ahora aquí dentro del paréntesis principal vamos a agregar otro argumento, ponemos coma y el argumento será xaxp igual c y entre paréntesis vamos a escribir el valor mínimo del eje, el valor máximo del eje y el número de barras. Con esto lo que estamos haciendo es definir los límites de intervalo del eje X. Entonces, el valor mínimo es 25, coma, el valor máximo es 75 y el número de barras, recordemos que el número de barras es 10. Entonces ponemos 10, ahora presionamos Control Enter y vemos que ahora sí, en el eje X tenemos los valores que le solicitamos. Empezamos desde 25 hasta 75 y también ha marcado los límites de cada una de las barras. Ahora vamos a agregar las etiquetas del eje X, del eje Y y el título del histograma. Entonces aquí lo que vamos a hacer será copiar esta última línea, Control C, la pegamos aquí y dentro de este paréntesis vamos a agregar el siguiente argumento. Main, que es para el título. Main igual, escribimos entre comillas el título. Vamos a ponerle histograma, edades de los pacientes. Ahora escribimos coma, xlab igual y entre comillas la etiqueta para el eje X, en este caso edad. Luego escribimos coma, ylab igual y entre comillas el nombre del eje o la etiqueta del eje Y. En este caso vamos a poner frecuencia. Ahora simplemente presionamos Control Enter y aquí tenemos el histograma con el título que le pusimos. También en el eje X tenemos la variable edad y en el eje Y tenemos la frecuencia. Ahora, por último, simplemente vamos a darle color a nuestro histograma. Para ello, estando en esta última línea y dentro del paréntesis principal que corresponde al histograma, en cualquier parte vamos a agregar el siguiente argumento. Escribimos col de color igual y entre comillas vamos a poner el color en inglés del que queramos pintar nuestro histograma. Por ejemplo, vamos a ponerle sky blue para pintarlo de color azul cielo. Entonces presionamos Control Enter y vemos que ahora tenemos el histograma pero en color azul. Y con esto terminamos nuestro ejemplo. Recuerda que las instrucciones del archivo de script, así como los datos de la variable edad, van a quedar en la descripción de este video.